¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un video más de cómo hacer. Yo soy Rey y bueno, hoy estaremos haciendo moldes para platos cuadrados. Sí, para platos cuadrados. Ya hemos hecho cómo hacer platos cuadrados, pero no hemos hecho el molde. Ahora vamos a hacer un molde desde cero, con su marco y todo. Así que regálame un like, déjame un comentario y comparte el video, ya que eso me ayuda muchísimo a subir mucho más contenido. Y no te olvides también que puedes seguir en mi cuenta de Instagram y Facebook, donde subo los adelantos de todos estos proyectos. Y no te olvides de activar la campanita. Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita para que así YouTube te avise cuando subo nuevo contenido. Y sin más que decir, vamos para allá. Bueno, ya en la mesa tenemos dos maderas que son del mismo gruesor, para que digamos sea la altura que va a ser nuestro molde, ¿no? Mojamos un papel para que no se pegue a la mesa, o también si desean pueden echarle aceite o grasa para que no se pegue, ¿no? Colocamos las maderas. Recuerden que el marco obviamente de la maceta tiene que ser un poco más delgado. Vamos midiendo el ancho y el largo. Ponemos ladrillo para que no se mueva. Este va a ser para una maceta de 20 centímetros. Mira, acá le estoy poniendo malla para reforzar el molde. Como les comentaba, la maceta va a ser de 20 centímetros, así que el plato debe tener más o menos unos 24-23 centímetros, ya que de ahí lo vamos a ir sacando para que tenga una caída. Preparamos nuestra mezcla, que es 2 de arena y 1 de cemento, como ya conocemos. Estamos usando arena gruesa. Vamos echando y midiendo siempre. Para el secado también usamos 2 de arena y 1 de cemento, ¿no? Pero ahorita vamos a ir aplanando, puliendo de una manera. Tapando todos los orificios que podamos encontrar, todos los huequitos. Recuerden que ya hemos hecho platos cuadrados, así que hemos hecho platos cuadrados pequeños, platos cuadrados con malla más grandes. Así que ya tenemos el molde. El link te lo dejaré por acá si quieres verlo, o visita mi canal, ahí están todos mis videos. Hay una lista de producción de incluso por lo que es platos. Comenta si tienes alguna duda y también no te olvides de suscribirte al canal si no estás suscrito y activa la campana. Secamos, le dejamos unos 10 minutos y volvemos. Una vez que ya hemos vuelto, sacamos todo el seco que hemos puesto. ¿Por qué dejamos 10 minutos? Porque como la mezcla está bien, digamos, aguachenta, que es necesario para que, digamos, si está muy dura no se va a complementar bien y va a quedar varios huequitos, ¿no? Así que hemos dejado 10 minutos. Ahora comenzamos a pulir. Volvemos a secar. 2 de arena y 1 de cemento. Si secamos en exceso, mucho mejor, para que seque mucho más rápido. Y volvemos a lo que es limpiar todo el seco que hemos hecho, ¿no? También no te olvides de seguirme en mi cuenta de Instagram y Facebook, donde subo todos los adelantos de todos estos proyectos. Ahí encontrarán fotos, digamos, para el próximo video, a veces preguntas.
Así que si eres nuevo, te recomiendo seguirme ahí y también ver mi lista de reproducción. Tengo ya casi 70 videos de pura información valiosa. Hemos hecho macetas de todo tipo. Hemos hecho portavelas, percheros. Hemos hecho también macetas de cerdito, maceta de vampiro, maceta de fuego. Bueno, acá los dejamos unos minutos más. O si desean, también ya, si está bien, digamos, seco, podemos ir sacando ya lo que esto es la madera. Hay una técnica que es para sacar la madera, es inclinarlo un poquito y de ahí moverlo a los costados. Inclinamos un poco como se aprecia. Y una vez eso ya podemos ir moviendo con cuidado para que no se desprenda, digamos, se pegue la mezcla a la madera. Si sean al principio también le pueden echar grasa a la madera, ¿no? Ahora, una vez que ya estamos midiendo más o menos, vamos cortando un lado. Medimos para cortar el otro lado. Recuerden que tiene que ser un cuadradito. Vamos a ponerle unos 23 y medio a cada lado, ya que a la hora que le vamos a dar la bajada, una pequeña caída, la base del plato nos quede casi unos 22 o 22 y medio, ¿no? Y nos quede casi 2 centímetros y medio de diferencia, ¿no? Y hacia en cada lado nos sacaría, digamos, 1 centímetro punto 2, punto 3 de espacio para el cubo que le vamos a poner, o maceta cuadrada, trapezoide, cualquiera, con una base de 20 centímetros. Ahí vamos puliendo si en caso haga falta, si ya está bien hecho, aunque no interesa el pulido, ya que es molde. Rectificamos nuevamente la medida, que esté bien elaborado. Así que lo dejamos así un día y volvemos. Ya pasó un día, ya está bien seco. Procuren hacerlo cuando no esté, digamos, no le dejen más de un día, o sea, más de 24 horas, ya que va a ser un poco difícil para lijar, porque le vamos a lijar para una caída. O si tienen una esmeril, moladora, lo pueden hacer. Yo también tengo eso, pero lo vamos a hacer para digamos, suponiendo que no tenemos eso en casa, vamos lijando. Así que pues con cuidado, siempre lo ponemos al borde de la mesa, no tan alejado, ya que si no se va a quebrar el molde porque aún no está bien seco, y hay que aprovecharlo para poder lijarlo, si no, no se lija. Hacemos los 4 lados, miren acá, ya está completamente seco, no hay problema que se quiebre. Ya hemos logrado la bajada a los 4 lados, una pequeña caída como les mencioné. Ya, ahora le vamos a hacer los marcos, y acá tengo los marcos listos, pero les voy a enseñar cómo se elabora. Simplemente acá una pequeña introducción. Digamos, ponemos un marco a un lado, un marco, y ponemos el otro marco arriba. Sacamos de un lado y medimos. Le damos una diferencia de casi una pequeña diferencia de error, ¿no? Para que no nos quede apretado tampoco, ¿no? De la misma forma hacemos la parte de abajo, y una vez que tenemos los dos lados, arriba y abajo, cortamos lo que es al medio.
siempre le damos a todos los lados una pequeña diferencia, ¿no? Porque no nos vaya a quedar apretado. Si en caso sea el caso de que nos quede muy apretado, podemos ir aflojando como les puedo explicar, como desaflojando el clavo. Podemos hacer eso en caso que nos quede muy apretado. Aquí vamos clavando. Vamos a clavar todos los lados. Acá, como ven, al otro lado también tengo moldes pequeños, moldes de platos que van a ser para, si mal no me equivoco, de 12 centímetros el molde. Son cubos que me han mandado y aprovechaban a hacer este video para ustedes. Ya lo tenía pendiente también. El próximo video creo que va a ser un video de cómo hacer un pingüino con moldes que ya he enseñado también en el canal. Cómo hacer moldes redondos de macetas también. Moldes cuadrados también. Medimos más o menos antes de clavarlo para que no nos salga un error o algo. Como le digo, mira, ahí aflojamos un poco si nos queda muy apretado. Es que a veces no somos perfectos. Vamos viendo qué lado encaja, qué lado hemos hecho. Y aflojando. Y como ven, da perfecto. Así que miren, acá, como les menciono, tengo los otros moldes que he hecho también. Todo tiene su bajada. Y estos son los moldes para los cubos que voy a hacer. Son otra clase de moldes, no es lo mismo molde de cemento que hacemos para las macetas trapezoides y todo eso. Son otra clase de molde que primero se tiene que hacer el marco, de ahí el molde. Así como los muestro, miren la diferencia que nos va a quedar del espacio del plato, ¿no? Así como son macetas pequeñas, no hay que tenerlo tanto espacio, digamos, el plato. Bueno, muchachos, así como ven, este video ya terminó, así que espero que le den su like y nos vemos.